¿Se acuerda usted de los conceptos de feria de matemáticas? Claro, así como las ferias científicas que se hacen, ¿no es cierto?, en varios momentos de la formación educacional que tenemos todos, en la básica, en la media. Las ferias de ciencia, las ferias de matemática eran conceptos que estaban bien arraigados y sobre los cuales uno los pasaba, asistía, aprendía, otros se motivaban mucho más y también elegían caminos vocacionales ahí, pero que sin embargo con el correr del tiempo, con la instalación de las nuevas tecnologías, la rapidez de la información, las matemáticas entran en un espacio en el cual sabemos que tienen una importancia fundamental, crucial para el presente y el futuro de la sociedad, pero que sin embargo nos cuesta mirarlo y visualizarlo en términos concretos. Vamos a conversar con un doctor en matemáticas que nos visita. Sí, pues con un doctor en matemáticas que es parte de nuestra comunidad académica aquí en Puerto Montt, claro, en la Universidad Austral, sede Puerto Montt. Y saludamos al profesor Claudio Opaso Arellano. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Primer Café de Cooperativa. Bien, bien, gracias Eduardo por la invitación. La verdad es que me puso muy contento cuando me escribiste a propósito de esta nota que publicó también la universidad en días previos. Y tenía rato que no iba a la radio, es un espacio nuevo en algún sentido para mí, pero que me gusta mucho este espacio y a ver si después incluso proponemos ahí algunas cosas para avanzar. ¿Mm? Oiga, fantástico. Yo felicito, agradezco que se haga el tiempo, profesor, en medio de sus horarios, me imagino, y con clases, porque usted es académico del Instituto de Especialidades Pedagógicas de la UACH, de la Universidad Austral de Chile. Y vamos a decir de inmediato, porque el comunicado tuvo que ver con que usted fue invitado a integrarse al Comité Científico Editorial de la célebre revista de educación que tenemos en Chile, ¿no es cierto? Así que usted publicó un artículo que ya vamos a llegar, que es el tema de las ferias de matemáticas, pero previo a eso quiero primero preguntarle por su acercamiento a las matemáticas, profe, porque usted es un hombre que transita entre los 30 y los 40, ¿no es cierto?, en esa generación, y ya está con un doctorado que lo logró, ¿no es cierto?, en México, pero también usted fue hace pocos años un joven ahí que estaba buscando a qué dedicarse y escogió las matemáticas. ¿Cómo fue eso? Sí, mira, bueno, yo creo que el camino con las matemáticas y hacia las matemáticas nunca es fácil. Es un camino a veces un poco piedregudo, por decirlo de alguna forma, para mucha gente. Y en general uno se va acercando en algún momento de la vida. Por ahí me tocó la experiencia de tener un profesor de matemática, que yo creo que son bien Eso es simbólicos clave, ¿ah? en la vida de uno. Y ese profesor de matemática tenía ciertas características muy particulares. Entre ellos, algo que a mí me ayudó mucho era la disciplina, ¿no? La disciplina a la hora de desarrollarse como persona, la disciplina a la hora de desarrollarse también en términos intelectuales. Y eso me fue motivando poco a poco a seguir la línea más en el ámbito de lo humanismo, pero en el área de las ciencias, ¿no? Mm. Y nació la inquietud de poder tratar de colaborar a este sistema educativo siendo muy joven y entré a la universidad en Santiago, en la Universidad Católica Silva Enrique, en el año 2007. Y bueno, luego de titularme como profesor de matemática e informática educativa, donde tuve varias experiencias bien interesantes también, trabajar con estudiantes vulnerables, adultos mayores dentro de la propia institución incluso, fueron consolidando ciertas inquietudes, ciertas preguntas que posteriormente me llevaron a estudiar mi posgrado, como mencionabas, en la Ciudad de México, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, que es una institución y un país muy bonito que responde a una visión global donde la educación se entiende como un espacio gratuito y de calidad. Y haber estudiado en uno de los centros con mayor prestigio en el país es algo que me honra mucho, sobre todo por la visión de gratuidad a la que yo tuve acceso y apoyo económico para poder estar allá durante 6 años, que son 2 años de magíster y 4 años de doctorado. Oiga, qué importante es lo que usted menciona respecto de cuál es el pulso de una sociedad frente a los temas de la educación, el acceso a la educación. Usted habló de gratuidad. Nosotros aquí en Chile, en medio de este concierto, de este show electoral que tenemos, de repente parece más show que elección. Está en dimes y diretes el tema de la gratuidad, cuánto, quién puede, quién no puede. Sin duda, en otras latitudes este tema está zanjado de alguna manera societalmente y hay una mirada con perspectiva de futuro.
Usted forma profesores, doctor, y en ese sentido, ¿cómo es la mirada que tiene hoy día de esas personas que están entrando a formarse aquí, particularmente en la universidad? ¿No es cierto? Hay pedagogía en educación parvularia, pedagogía en educación básica, pedagogía en educación diferencial y pedagogía en matemática. Sí. Usted le hace clase a todos, ¿no? Sí, Ya. he transitado por todas las carreras. Yo llegué a la universidad en el año 2021 en medio de un proceso de pandemia. Sí, pues. Mi primer semestre fue virtual. Sin duda fue un reto para todos poder llevar a cabo un proceso de formación con características bien complejas. Fue un reto y de ahí un poco también se articula después el tema del artículo, el poder darle un espacio nuevo, ¿verdad?, en ese escenario a aquellos que se estaban formando en las diferentes disciplinas. Como tú decías, yo imparto cursos como didáctica general, en la carrera de educación diferencial, educación básica. He impartido cursos como didáctica del álgebra y funciones o de geometría en la carrera de matemáticas. Y hoy también estoy muy cercano a la línea de investigación en carreras como educación parvularia. Vengo de clase de ahí hace ratito. Saludo donde estábamos compartiendo justamente estos aspectos metodológicos que también van permitiendo generar una visión y una cosmovisión sobre el sistema educativo en general. Oiga, vamos entonces, entremos un poquito al tema que motivó esta conversación. Usted publicó un artículo sobre ferias de matemáticas. Uno tendría que preguntarse, lo primero, ¿por qué se hacen las ferias de matemáticas? Uno conoce las ferias, aquí tenemos ferias libres, ferias de varios tipos. Feria de matemáticas, profesor, ¿por qué? Ya, mira qué interesante la pregunta. Voy a tratar de articularla con dos más. Una es el por qué lo hacemos y también cuál es la relevancia que tiene y cuáles son sus desafíos. Entonces voy a tratar de responder la pregunta, ¿no? Sí, ya. Fíjate, mira, yo soy especialista en didáctica de la matemática, esa es mi disciplina de origen. Y en la experiencia que tuve en México, tuvimos escenarios de divulgación de la ciencia como parte de nuestro proceso de formación. Y eso me hizo ver de que cuando veíamos a niños o personas adultas enfrentados a un monitor, y donde en ese espacio de stand que se forma, tú puedes generar un espacio de conocimiento, fue de alguna manera una luz en este camino que se llamaba pandemia y que nos tenía a todos encerrados en nuestras casas haciendo clases en modalidad online. Y una vez que yo llego ya territorialmente a Puerto Montt en el 22, me encuentro con una comunidad educativa bien encerrada en las salas de clase. Y una de mis preocupaciones era cómo poder transmitirle esta proximidad al sistema escolar en este escenario complejo. Y encontré este nicho que se llama Feria de la Matemática, donde tiene varios planos. Y eso es lo que me gustaría destacar hoy en la conversación y un poco también a los auditores. Porque si bien el artículo trata más bien de mostrar cómo el estudiante que recibe esta Feria de la Matemática, ¿verdad?, cambia su percepción sobre la matemática, su dificultad inclusive, también en mi tarea de formador es importante destacar que aquí hay un plano de formación inicial. Yo estoy formando profesores para que el día de mañana puedan ser parte del sistema educativo y puedan de alguna forma replicar esta experiencia. Ese es también mi objetivo final, que ellos conozcan una manera de trabajar, en este caso una disciplina, que es la matemática, pero que esto tiene un impacto trascendental. Fíjate que, ¿por qué lo hacemos? Porque hay una comunidad que requiere estar con el otro. Yo necesito como futuro profesor estar de alguna forma, con aquel que necesita de mi ayuda. Y este ha sido una experiencia que se ha replicado aquí en la región de los lagos, en la región de los ríos también, en diferentes escuelas. Y este escenario escolar, además, es trascendental para el que se está formando, pero también para el que recibe esta experiencia. Fíjate tú que cuando en mis cursos de didáctica yo les propongo el desafío de preparar un taller, y ese taller está relacionado con los objetivos que tiene que posteriormente él enseñar ya como profesor, en su quehacer profesional, es de alguna manera un ejercicio de simular un espacio de enseñanza. Esa es la perspectiva que yo le ofrezco con la instauración de esta Feria de la Matemática. Pero en ese ejercicio también hay procesos de ajustes disciplinares en términos del conocimiento matemático, por lo tanto me enfrento como futuro profesor a entender que hay cosas que a lo mejor todavía no he madurado y necesito madurar, pero hay también el desafío de cómo yo diseño un espacio para que el otro aprenda un conocimiento específico. Y ahí, en algún punto, esto se concreta en una escuela, tiene un espacio escolar, lo hemos hecho también en otros escenarios, en plazas públicas en algún momento, por lo tanto, por eso también tiene este tono escolar y no escolar, ¿no? Sin embargo, mayoritariamente vamos a escuelas, recibimos una recepción bien positiva en la región. Yo quiero aprovechar
de agradecer el apoyo que en su minuto nos ha dado y nos sigue dando la Escuela Puerto Montt, por ejemplo, que es un colegio al que tenemos mucho aprecio, tenemos una reciprocidad bastante buena en términos institucionales y nos ha permitido tener esta proximidad con los estudiantes. Estamos conversando a esta hora en Primer Café de Cooperativa con el doctor Claudio Paso Arellano, académico del Instituto de Especialidades Pedagógicas de la Universidad Austral de Chile, hablando de la importancia de los espacios para aprender y aprender a enseñar también, pues y aquí estamos hablando de las ferias de matemáticas, aquí es un tema. Ahora, desde el punto de vista, si levantamos la mirada y tratamos de ver la sociedad hoy día, una sociedad, ¿no es cierto?, donde también las matemáticas tienen un rol preponderante, todo se mira en números, la economía la miramos en números y las encuestas de los candidatos están en números, o sea, estamos rodeados, no tenemos cómo sacarle el cuerpo a las matemáticas. Desde esa perspectiva, este tema, ¿cómo incide en estos jóvenes que hoy día se están formando en la pedagogía? Usted funciona con 4 pedagogías distintas, pero su corazón está sin duda en las matemáticas, ¿no? ¿Qué podríamos decir de hoy día, ese estudiante que hoy día se prepara para salir a enseñar en un contexto complejo? Educación pública a la baja, ¿no es cierto? O sea, Chile crece en personas mayores, disminuye en jóvenes. Uno se pregunta cosas, pero bueno, un profesor también tiene perfecta viabilidad y vía laboral en cualquier ámbito del espacio de la vida también. No estamos solamente abocados a la primera infancia, ¿no? Claro. Mira, tu pregunta se me hace interesante porque me permite tener una reflexión un poquito más general, ¿no? Ya. Yo creo que hay que hacer un llamado de atención. Tenemos hoy un problema en el sistema educativo. Yo les digo así a mis estudiantes, el sistema educativo está caliente, ¿ya? Cuando los chicos se van aproximando en estas prácticas progresivas se van dando cuenta que el reto es más complejo que solo enseñar un contenido específico, ¿ya? Y dentro de eso nos encontramos con escenarios bien complejos. Hay vulnerabilidad, hay escasez de recursos, hay también una necesidad administrativa mayor hacia el docente, y eso de alguna forma le va pegando al que está entrando al sistema escolar, y de ahí viene una respuesta inmediata que es la deserción del sistema. Hoy en la comuna de Puerto Montt, de alguna forma, se pelean a los profesores de matemáticas, ¿ya? Tenemos escasez, inclusive, yo me atrevería a decir que hoy día hay muchos profesores que vienen de otras regiones, ¿ya? Eso te habla de una necesidad no solo de seguir consolidando la carrera de pedagogía matemática en la universidad y en la región, sino también habla de una necesidad del sistema escolar, de cómo nos entendemos y cómo entendemos la tarea docente. Y ahí, por supuesto, que aparecen los números, como tú decías, y yo creo que es preocupante que haya una tasa aproximada del 40% de deserción escolar en los primeros 5 años. Eso nos va dejando sin docentes que están encargados inclusive de trabajar en las comunidades rurales. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Ahí aprovecho a hacer un llamado también a las autoridades para que podamos mirar eso con mayor cuidado. Y no solo en términos de investigación, sino también en términos prácticos, de cómo llegamos también con instrumentos prácticos a apoyar a aquellos profesores que hoy día se están desempeñando en esos espacios. Y a propósito de la matemática, para no escaparnos, fíjate que a la luz de este comentario inicial de la política, ¿no? Sí, sí. Hace un tiempo desarrollamos un taller, a propósito, que de algún momento se mostró en la Feria Matemática, que tenía que ver con justamente esta información que se muestra muchas veces en las pancartas o en la información en los noticiarios que se utilizan en los ambientes políticos. Y cómo también la matemática te sirve también para generar un escenario de conmoción, de caos, de desestructurar el sistema, cuando si uno analiza de manera un poco más pulcra, la verdad es que la tendencia es otra, ¿ya? Entonces yo creo que también en algún minuto, por ejemplo, cuando vivía en México, leí un artículo que se llamaba La narcomatemática, ¿no? Mira, donde se hablaban, ¿verdad?, de cifras, por ejemplo, estratosféricas de no sé, pues del retiro, ¿ya? De ciertas plantaciones que en el fondo no habían entrado al sistema del narco, ¿no? Pero era más publicitario decir que se habían, no sé, identificado 50 hectáreas de planta de marihuana, cuando ninguna de esas plantas de marihuana en el fondo había causado nada hasta ese minuto. ¿Me explico? Entonces también hay un uso de la matemática que pudiese ser perverso, sobre todo en este escenario político, y sobre el cual tenemos que tener cuidado. Hablar de los aranceles, pues, decir, profesor, Sí. estamos viviendo el año de la fiebre de los aranceles que instaló el mandatario norteamericano, ¿no es cierto?, con efectos propios, les golpea a ellos mismos, pero también... Oiga, profe, qué importante, yo quería detenerme a propósito de que hablamos del sistema escolar,
Y yo iba a decir a propósito de que también las matemáticas y todos estos espacios que tienen que ver con generar ambientes saludables nos permiten también abordar un tema que no es menor con los profesores. En la semana pasada sabemos que aquí en Puerto Montt y en Chile están agrediendo profesores también, pues. Van apoderados que a propósito, ¿no es cierto?, de, yo diría, de mal comprender los derechos de los estudiantes, van en una suerte de defensa ciega de sus pupilos, de sus hijos, hijas, y no tienen ningún tapujo en agredir físicamente a profesores. Es también un tema complejo para quienes han tomado la carrera Sí, pedagógica como vocación, ¿no es sí. cierto? Yo creo que debemos recuperar el rol del docente en la sociedad. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado a la autoridad. Y eso, eso implica que el presidente de la República, o la próxima presidenta de la República, no sabemos, pueda tener una perspectiva sobre el rol de la docencia. Yo creo que aquí hay que ponerse serio y de alguna manera hay que también hacer los llamados a la corrección del sistema. No puede ser que a un profesor se le vulnere en su propio trabajo. Cuando a un profesor se le agrede verbalmente o incluso hoy día por redes sociales, eso debe ser castigado también Amenazas y debe muchas ser veces. corregido por el sistema. Vemos profesores que en el fondo salen del sistema, ¿ya? Y ojo, que eso también incluso ocurre en la educación superior, ¿ah? ¿Aún en la educación sí? Sí, no nos alejemos tanto porque a Ya. veces creemos que solo ocurre en ciertos espacios. Hoy día la FUNA de alguna manera, y lo que uno escucha y puede leer, también se interpreta, si lo queremos ver así, como esa reacción humana de, pucha, no me pusieron atención, entonces yo desprestigio y rompo la imagen de una persona. Yo creo que también hay que ser cuidadoso y hago un llamado también en ese sentido, sobre todo a los jóvenes, que también son parte hoy día de las redes sociales. No, interesante reflexión sobre el tema de la violencia y cómo este tema se pone como en un plano de lo fácil. ¿Qué opina usted, profesor, de un tema que también en tiempos de venta electoral sale mucho? ¿Es la familia la responsable y quien decide qué quiero que aprendan mis hijos o no? Usted es un profesor, tiene un grado de doctorado además en este tema, ha estudiado profundamente los procesos educativos en Chile, pero también en otros estudios comparativos como México y otros países. ¿Es tan así que una familia, sin negar el derecho, la familia es el núcleo fundamental, pero caramba, hay años de investigación, de ejercicio de la docencia, de estados preocupados por el tema? Fuimos estado docente en Chile también. ¿Comparte este tipo de cuestiones como que nadie se mete con la educación de mis hijos, solo yo, que lo Mira, dice particularmente el sector más de la derecha, yo digamos? creo que es un tema complejo. Yo prefiero pensar que hay una institución, que es el Ministerio de Educación, que tiene centros de estudios muy contundentes, como el CPIP, Por ejemplo. y tenemos también universidades que día a día desarrollan conocimiento, como la Universidad Austral de Chile, aquí en Puerto Montt y también en Valdivia. Pero también tenemos otras instituciones, ¿ya? Y tenemos ahí una estructura, en este caso de formación inicial, bien robusta, hoy día mucho más homogénea que hace 20 años, con procesos muy claros, con rigurosidades bien claras, y sobre todo, por ejemplo, hoy día no olvidar que las dos principales carreras del país que viven procesos de acreditación, una es la carrera de pedagogía y la otra la carrera de medicina, lo que también te permite ver que aquello que se está formando cumple con un estándar mínimo y también en términos de lo que requiere el país. Ahora, en forma específica a lo que tú me preguntas. Mira, los modelos educativos son bien flexibles, ¿ya? Me tocó a mí ser todavía estudiante de pedagogía cuando me tocó acompañar a dos estudiantes chiquititos que venían de Argentina, eran hijos de un delegado militar, y esa fue la primera conexión que yo tuve con esta educación a distancia, ¿ya? Ya. Te estoy hablando año 2010, 2009 Ya. más o menos. Por lo tanto, de alguna forma uno ya tenía una visión de lo que significaba el trabajar mediante plataformas virtuales, el darle un acompañamiento a otro. Y eso hasta el día de hoy se sigue usando. Yo creo que, yo pienso que lo importante es que todos tengan la oportunidad de elegir. El asunto también está en que esa elección tiene que ser a conciencia. Y el que genera la conciencia, al menos para el sistema educativo, es el Ministerio de Educación, con un plan y programa que es claro, que tú tienes que cubrir, donde se desarrollan habilidades, competencias, y ahí hay algo más, que ojo, que la escuela históricamente ha cumplido el rol de juntarse con el otro, ¿ya? Y el estar aislado también es un problema. Cumple un ¿ya? rol de cohesión Claro, social. sin duda. O sea, no solo de cohesión, sino también de interacción social. Ya. Yo estoy con el otro y en la medida que estoy con el otro, aprendo del otro, aprendo del error del otro, ¿no? Esto es lo mismo cuando tú estás en una sala de clase, estás observando a un estudiante que está haciendo la clase, ¿verdad?
y de repente un profesor identifica que alguien comete un error, en matemáticas, por ejemplo. Y ese es la oportunidad para hacer transversal el error, cuestionar el error, preguntarnos por qué el estudiante se equivocó y en todo caso cómo puede evitar caer en el error. ¿Me explico? Entonces ahí es donde yo creo que ese grado de socialización difícilmente se logra hoy día. Ahora, sí, es cierto que las redes sociales han ampliado el espacio educativo en términos de la virtualidad, pero ojo, no confundir algo. Una cosa son las redes sociales como un medio de entretención y otra cosa es entender lo que es no solo las redes sociales, sino también el ejercicio de la tecnología como un espacio formativo. Por ejemplo, es muy típico en los últimos años que ya los estudiantes no escriben. Ya, No, pues, no están escribiendo. No. Y hay una nota, por ejemplo, me toca ver a veces ir a observar estudiantes de la carrera de educación básica y en los primeros niveles, y hay problemas con lectoescritura. Entonces la pregunta es qué programas vamos a tener o estamos pensando para poder potenciar eso. Un niño que no sabe leer y escribir es un niño que tampoco sabe matemáticas. Y ahí tenemos una dificultad grande. Ahora, cuando tú vas creciendo, ves que los niños ya no copian ni siquiera el objetivo de clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Le toman una foto, pero el celular no fue pensado para tomar la foto al objetivo de una clase. El teléfono, en todo caso, te puede apoyar como un recurso para buscar una información, para incluso interactuar con plataformas virtuales donde tú puedes graficar una gráfica, lo que tú quieras. Pero no está pensado en sí mismo para el sistema educativo y tiene que haber una intencionalidad, que el alumno en sí mismo, no por su competencia, obviamente no la tiene, no la logra desarrollar. Y ahí hay que tener cuidado. Ahí está la mediación fundamental Ya, que ejerce claro. el profesor. Y ahí hay algo que no es menor, a propósito del curso del cual estaba hace rato, que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y el área de investigación. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa para el que se está formando, pero también para otras personas. Pero no confundir esa herramienta poderosa como la posibilidad de quitar tu voz y tu identidad. Y aquí quiero volver a un punto que tiene que ver con la feria. Fíjate, un eslogan mío que he tratado de instalar, no solo en la universidad, sino que en mi carrera profesional y también disciplinar, es cuando yo formo a alguien para ser profesor de matemáticas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fue mi pregunta. Y una respuesta que puede ser sencilla, pero que tiene connotaciones muy complejas, es que yo le ayudo a aprender para enseñar. Y ese aprender para enseñar significa un proceso complejo en espiral donde él va logrando rasgo identitario y de identidad disciplinar. Entonces la Feria de las Matemáticas como un espacio de formación es parte de ese proceso identitario y de identidad disciplinar. ¿Por qué? Porque mediante las prácticas reflexivas que tenemos con ellos, donde yo, el profesor, va mediando ese proceso, va haciendo ajustes y correcciones, ese estudiante va entendiendo que el sistema educativo no solo es complejo, sino que tiene que cumplir una intención, que es que el otro aprenda. Entonces, por ejemplo, cuando voy a las prácticas de observación, les digo siempre a alguno de los estudiantes, los chiquititos que están ahí o los grandes, ¿qué aprendiste hoy? Y esa es la pregunta del terror para el que está siendo evaluado, porque en el fondo tiene que saber demostrar que logró el objetivo. No nos olvidemos que aquí hay un objetivo final, alcanzar una meta. ¿Esa meta es progresiva? Sí. A veces no es lineal, sí. Pero hay una meta que es alcanzar los objetivos que propone el Ministerio de Educación para tener un Chile con una perspectiva también sobre lo que significa no solo la matemática, sino la sociedad en general. Doctor Claudio Opazo, quiero agradecer, pasó rápido el tiempo en un tema que uno pudiera pensar al inicio, oiga, qué árido, y no es árido, pues sí, más bien también tiene varias puertas de entrada que además con su expertise y el tiempo transcurrido en las aulas, lo facilita y queremos dejar la puerta y la ventana juntita, abierta para que aquí en Cooperativa Red Los Lagos podamos seguir conversando de estos temas. Sí. La formación para aprender a enseñar es fundamental y la hemos perdido y caramba que nos puede costar varias décadas. ¿Eh? Sí, a ver, Eduardo, antes de despedirme, Sí. Dame 30 segundos. Sí. Bueno, lo primero es que hay muchos retos en el sistema educativo, ¿ya? Y yo creo que un camino es alcanzar alianzas de calidad. Yo creo que el país requiere alcanzar, no solo políticamente, sino también en términos educativos, una alianza entre lo público y lo privado. Solitos, ni lo público ni lo privado lo va a alcanzar. Y ahí hago un llamado también a las empresas que de pronto puedan sentir esta necesidad de colaborar con los otros. Decir que hay proyectos muy interesantes. Por ejemplo, a mí me ha ilusionado mucho el poder alcanzar a trabajar con tecnología digital en las escuelas rurales. Pero eso requiere también un grado de inversión y colaboración.
Así que hago un llamado también hacia alguna A las empresa, empresas que si tienen de pronto vinculación con el medio, pues. claro, quieren desarrollar ese área de vinculación con el medio, que también se acerquen a las instituciones. Las universidades tienen un capital, pero también la demanda económica de formar a alguien también es compleja, ¿no? Sí. Hoy día las universidades particularmente están contratando a doctores, y eso tiene un costo para la universidad. Hay un costo de infraestructura también, entonces muy elevado. Entonces desde ahí también hacer un llamado a la sociedad civil, apoyarnos entre todos, ¿no? Y por último, un desafío también, ¿cómo pensamos las matemáticas desde la radio? A propósito, Ah, por ¿cómo, supuesto. cómo Sí, sí, podemos sí. generar un espacio desde la radio para poder enseñar matemáticas y alcanzar a llegar? Fíjate que el rol de la radio aquí en la zona sur es muy potente. Es oculto, pero muy potente. Y ¿Quiere que le diga algo, profesor? Me tocó participar en los últimos esfuerzos de los años 80 en radioescuelas para alfabetizar claro, en lenguaje y en matemáticas claro. en las zonas de San Juan de la Costa y todo eso, San Pablo, por Sí, allá por Osorno. Me sí, tocó. sí. Y sé el valor que tiene Sí, y trasladado por ahora con tecnología, yo creo que sí, pues sí, hay un rol que hay jugar. un rol que jugar. Las instituciones como la Universidad Austral de Chile puede jugar un rol fuerte también, pero acompañémonos entre todos. Y ya para cerrar, porque yo sé que hay tiempo, un saludo a mi familia en Santiago, a mi pareja y a Emiliano también, que viene en camino. Oiga, doctor Claudio Pazo Arellano, académico del Instituto de Especialidades Pedagógicas de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Y Eduardo, y vamos a gracias a todas seguir las personas. conversando, vamos a seguir conversando. Así que hasta pronto. 11:30, vamos rápidamente a nuestra pausa y ya estamos con más invitados en Primer Café de Cooperativa Red Los Lagos.